Entonces, pues vamos a iniciar. Recordemos que ya hemos visto cuatro bienaventuranzas, ¿sí? La primera, pues, bienaventurados los pobres, ¿sí? Porque los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esa fue la primera bienaventuranza que vimos que realmente la importancia y sin este paso, pues muy difícil vamos a llegar a cumplir los demás. Porque la segunda bienaventuranza viene después de quebrantar nuestro corazón y de aceptar que sin Él no somos nada, y es el de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo vamos a llorar si tenemos nuestra autoestima por las nubes? ¿Cómo vamos a derramar nuestro corazón y a necesitar consolación si realmente no aceptamos nuestra bancarrota espiritual? ¿Sí? Y después de llorar, después de recibir esa consolación como la recibió Pedro, ¿sí? Como la recibió también Pablo en su llegado momento, como la recibieron cada uno de los apóstoles, de los patriarcas, incluso de nosotros, al escuchar las escrituras, al volver a él. Pues, ¿qué dice en el verso 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado aquel que controla su fuerza, aquel que controla sus emociones, aquel que no se deja guiar por sus pasiones, por sus deseos, por sus pensamientos, sino que se deja dirigir por quién, por el Eterno, ¿sí? Y la última que vimos la clase pasada fue bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia, sed y hambre de la palabra de Dios, no sed y hambre de otras cosas del mundo, de la filosofía de este mundo, sino de qué, sino de las palabras de Dios, que se deleiten en la palabra de Dios, que como dice David, es como miel a su paladar, es mejor que el oro, ¿sí? Cuando nosotros encontramos esa dicha en las escrituras, cuando nosotros encontramos ese anhelo de no querer salir de allá, de no querer dormir por estudiar, de no querer hacer otra cosa sino estudiar las escrituras, pues seremos bienaventurados, seremos dichosos y recibiremos y seremos saciados, ¿sí? Ya no vamos a tener hambre, ya no vamos a estar corriendo de un lugar a otro buscando quién nos da, ni nada de eso, y ya vamos a empezar a ser saciados. Y de allí empieza, ¿sí? Ya la bienaventuranza que vamos a ver hoy, que es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como vemos, cada paso que vamos dando, cada pasito, cada verso que nos está mostrando estas bienaventuranzas, viene como de menos a más, ¿sí? Es decir, te pide que primero aceptes tu bancarrota espiritual, después que eh, te quebrantes, que llegues allá, empieces a recibir esa consolación y empiezas a recibir ciertas cosas que tú tienes que empezar a mostrar que realmente estás con el Eterno. La primera, ser manso, el cual es conservar tu fuerza, manejar tu fuerza en emoción, igual tu fuerza física, ¿sí? Y después que buscar y tener hambre de eternidad. Esa hambre que va a ser saciada si la buscamos en el lugar correcto, y no es como para lo que nos dice Amós o para el tiempo de Amós. Incluso esta mañana lo estaba estudiando acá con una persona y estábamos viendo que en Amós, para la época de Amós, ¿qué era lo que la gente hacía? Parecía mucho a la época de Oseas, ¿sí? Que la gente buscaba de allí para acá, prefería estar en sus ídolos, prefería estar con sus amantes, y a eso va la profecía contra Israel, contra la casa del norte, porque preferían sus amantes, porque rechazaron la palabra de Dios, porque la dejaron a un lado. Pues ¿qué pasó? No fueron saciados. Dice que
van a estar corriendo de un lado para otro, muy parecido a lo que nos dice Oseas, que no van a encontrar quién los hace, que no van a encontrar dónde realmente saciar esa hambre y esa sed espiritual que tienen, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir nosotros para esta época, si nosotros no buscamos en el lugar correcto, ¿cuáles son? Las escrituras mismas, no tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que ir a otra persona, ya ahorita el Eterno nos está enseñando a nosotros mismos, ¿cierto? Y pues esa es la importancia, ¿sí? Y si buscamos a alguien, pues revisar que realmente esté de acuerdo a lo que dice la palabra y no de acuerdo a lo que esa persona piensa, siente o interpreta, sino que realmente sea la palabra la que hable, que solo haga lo que Esdras y Nehemías hicieron en su momento, que es que dar a entender las escrituras. Del resto, la obra la hace ¿quién? El Eterno. ¿Listo? Y por eso al entender todo eso, pues vamos a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró misericordia, ¿sí? Y pues alcanzaremos misericordia. Es decir, y acá viene como un poquito incoherente, porque decimos, bueno, Dios me mostró misericordia, por eso tengo que mostrar misericordia, ¿cierto? Pero acá nos dice es como al contrario, ¿cierto? Nos dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y acá es donde vemos que también nosotros tenemos esa parte de ser misericordiosos, ¿sí? Antes de entrar con este verso y estudiarlo un poquito más, esta bienaventuranza, pues vamos a ver de qué fuentes obtuvo Yeshua o de dónde podemos decir, sí, que muy posible saldrán mucho más versos, sí, no tan implícitos o no tan, tan específicos a lo que Yeshua decía, sí, de pronto lo decía, o hay textos donde lo dice muy escondidamente, sí, pero acá vamos a ver algunos donde se manifiesta este versículo que no lo dijo solo Yeshua, lo dijo su padre y que Yeshua estaba replicando las palabras de su padre. En Proverbios 14:21 podemos ver que dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es dichoso, ¿sí? En Proverbios 19:22 nos dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso, ¿sí? Imagínense lo que nos está diciendo ahí. Y en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide al Eterno de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y si nosotros estamos dudando en qué es lo que el Eterno nos está pidiendo que hagamos, acá no lo dice en Miqueas 6:8. Este es uno de los versos más importantes que debemos de tener porque acá nos está mostrando muy literalmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué es lo que el Eterno nos pide de nosotros, que es que solamente hacer justicia, bienaventuranza 6, ¿sí? Y amar en misericordia, bienaventuranza 7, está en el verso 7, ¿sí? No me van a creer que es el número 7, ¿sí? Es la bienaventuranza 7 y humillarte ante Dios, lo que vimos, un ejemplo muy claro de Yeshua, cómo se humilló, cómo dejó todo lo que él tenía para venir y servirnos a nosotros cuando él no tenía que hacerlo, ¿cierto? Y ese mismo ejemplo debemos de seguir nosotros. ¿Dónde podemos ver esta humillación de Yeshua, la cual nosotros también tenemos que seguir, que él se humilló por obedecer a Dios, que nosotros también debemos de hacer lo mismo en los capítulos 3 y 4 de Mateo, que fue lo primero que estudiamos, ¿no? Entonces, si vemos, no es algo que Yeshua no haya hecho, no es algo que Dios no haya pedido de antemano, es algo
que vemos que las bienaventuranzas están acordes a lo que dijeron los profetas. En Zacarías 7:9 también nos dice, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, hacer justicia, bienaventuranza la que acabamos de ver en el verso 6, ¿sí? Y hacer misericordia y piedad, cada cual con quién, con su hermano, con su prójimo, con aquel que está cercano a él, ¿sí? Entonces, si vemos, todos nos llevan a hacer misericordia, todos nos lleva a que actuemos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, ¿cierto? Y acá podemos ver esta ley, ¿sí? Que se da en muchos aspectos y es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Y esta sí es una ley que es muy predicada a lo largo de la fe protestante, ¿sí? De la doctrina protestante, y es que nosotros, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros demos, pues asimismo vamos a recibir. Es decir, si tú siembras odio, si tú siembras grosería, pues eso es lo que vas a recibir, muy posiblemente no, pues, no puede que sea en el momento, pero sí mucho tiempo después, ¿sí? Si tú posiblemente ahorita das el ejemplo de no honrar a tus padres, de no cuidarlos, de no estar pendiente de ellos, pues muy posiblemente tus hijos sigan el mismo camino, ¿sí? Por eso esto de la siembra y la cosecha, siempre lo vemos en algún específico de nuestras vidas, siempre lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y esto lo vemos nomás a nivel físico, que aquel que siembra manzanas, que siembra limones, que coge cada una de su semilla, pues cuando crezca la mata no va a esperar que le salgan aguacates, piñas, moras, ¿sí? No va a esperar que le salga un enredo de frutas, pues lo que espera es que salga es que lo que sembró, ¿cierto? A eso mismo es a lo que nosotros debemos de tener. Si tú siembras misericordia, pues es muy lógico que te venga misericordia, ¿sí? Y recordemos qué es misericordia. Nasli, para ti, ¿qué es misericordia? Bueno, Nasli no puede hablar o no está o se durmió o le da pena. María Elizabeth, para ti, ¿qué es misericordia? Misericordia para mí es compadecerme, ¿no? De mi prójimo, ¿no? Mm, Tanto un ejemplo, ¿no? Y yo entendí que en la calle cuando salimos siempre hay alguien pidiendo limosna, especialmente aquí en mi país, estoy en Bolivia ahorita, Ujú, y los ancianitos están pidiendo y eso entristece mucho el corazón y a veces también hay jóvenes que no tuvieron. Y una palabra que se me quedó es que tienes que tener misericordia, tienes que compadecerte de aquellos que no tuvieron una, ujú, digamos, una vida mejor, ¿no? sí. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Ujú. Eh, Sí, muy bien. Eso sería, digamos que misericordia a lo que hemos conocido, ¿sí? De tener compasión por los demás. Pero vamos a ver qué misericordia implica algo más. Eso es más que todo mostrar compasión o benignidad, más que todo, hacia aquellos que no tienen, ¿sí? Por eso está este diezmo de ayuda a los pobres que se da cada 3 años, ¿sí? Y pues acá lo que nos habla de misericordia, que el cual nos lo da a entender es la capacidad de perdonar a alguien sus ofensas y no darle, digamos, lo que yo pienso que se merece, ¿sí? O lo que a nivel de la ley merecería. Un ejemplo, nosotros, ¿sí? Nosotros pecamos, infringimos la ley y nuestra condena y lo que esperamos que pasara que era la muerte, ¿cierto? Porque el pecado trae muerte. Esa es su condena, es la muerte, ¿cierto? Pero cuando nosotros recibimos a Yeshua, pues, ¿qué fue lo que pasó? Se nos quitó esa condena de muerte, se nos quitó esa
transgresión a la ley, porque la sangre de Yeshua pues nos limpió, nos lava, nos purifica, ¿cierto? Y hace que parezcamos ante el Padre como inocentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a recibir el castigo que merecemos. Sí nos viene ciertos castigos, pero no al alcance de como teníamos o tenemos que merecerlo, ¿sí? Eso es lo mismo. Si lo ponemos un ejemplo más práctico en la vida diaria de nosotros, ¿cierto? Es como un niño con otro niño, ¿sí? Digamos, un niño coge y va y le pone el ojo morado, el cachete morado, le saca, le totea la nariz y todo, y el otro niño, ¿qué va a hacer? Si va a mostrar misericordia, entonces, ¿qué es? Que no va a actuar de la misma manera, sino que antes le va a responder con palabras de amor, le va a responder de una manera totalmente diferente, ¿sí? A la cual el otro niño, pues digamos que no va a esperar, ¿cierto? A diferencia de que cuando no mostramos misericordia, ¿es qué? Pagarle mal por mal. A él me hinchó el ojo, yo le hincho el ojo. A él me toteó la nariz, yo le toteo la nariz y le toteo la boca y le reviento, ¿sí? Mucho más de lo que él me hizo, ¿sí? Eso sería no mostrar misericordia. Dar un castigo que se merece es no mostrar misericordia. En cambio, cuando yo perdono y no doy un castigo y no tomo venganza y no hago como que esta persona me tiene que pagar lo que yo hice, pues eso sería el tener misericordia. El aceptar que el único que puede juzgar, que puede condenar, que puede castigar, ¿quién es? El Eterno, porque nosotros no somos aptos de hacerlo, ¿sí? Por lo mismo, porque nosotros pues lo haríamos el doble, el triple, el cuadrúpedo, ¿sí? Y ahorita, ¿qué es lo que pasa con las películas? Ahorita él me hizo, pues yo le hago y le devuelvo 1000 veces peor, ¿cierto? Si él me acabó con mi esposa, yo le acabo con toda su familia, hasta la cama del perro, lo que tenga, se lo acabo y no queda más, ¿cierto? Entonces, eso es hacer lo que este mundo está diciendo, ¿cierto? Este mundo que te dice, si te hicieron, ve y véngate, si te tratan mal, ve y trata mal, si te responden mal, pues yo respondo mal, ¿sí? Pero eso no es mostrar misericordia, eso es todo lo contrario a la misericordia, que la verdad no sé qué palabra diga lo contrario de la misericordia, ¿sí? Y en cambio la misericordia realmente es que mostrar así como tú dices esa compasión, ¿sí? Pero por aquellos que te ofendieron, por aquellos que te maltrataron y no darles lo justo que se merecen o lo que tú piensas que es lo justo que se merecen, ¿sí? Cuando mostramos esa misericordia, cuando mostramos ese mostramos más bien ese, en vez de darles ese, pagarles mal, así como te ofendió, pues yo lo ofendo, así como yo me pegó, yo le pego, así como me hizo, yo le hice, ¿sí? Pues no hacer eso, sino que cuando mostremos misericordia, ¿sí? A otros, pues en ese momento es que vas a estar realmente haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Porque en algún momento nosotros vamos a necesitar que no nos castiguen, vamos a necesitar que no terminemos siendo castigados como merecemos, por lo menos a nivel escritural. Fuimos idólatras, fuimos mentirosos, fuimos adúlteros, mentimos, matamos, hicimos de muchas cosas, sí, puede que no lo hayamos hecho literal, pero ahorita que estamos estudiando las letras rojas, vamos a entender cuando hablemos de la ira, que si nosotros cogemos y hacemos que la otra persona coja rabia, pues ¿qué va a pasar? Muy posiblemente la vamos a ofender y la vamos a matar, digamos, en el espíritu, ¿sí? Entonces, imagínate, todas estas cosas, pues, ¿qué hacen? Que, mejor dicho, nos vengan maldición sobre nosotros y venga el castigo
que merecíamos, que es la muerte. Pero gracias a la misericordia, al perdón de Yeshua, que no actuó como nosotros, porque él qué hizo cuando vino a morir por nosotros, él, cuando él estaba yendo de camino a la cruz, ¿qué le hicieron? Y él respondió de la misma manera, ¿o qué hizo? ¿Sí? Él en camino al sepulcro, mientras que estaba allí preso, cuando lo estaban azotando, cuando le estaban escupiendo, cuando se burlaban de él, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando hicieron todo esto, él les refutó, les contestó de la misma manera, él los miró con odio, él los miró con rencor, él no les perdonó. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Quién me puede decir? Él tuvo misericordia. Exactamente. Él en vez de mostrar ojos de rencor, mostró ojos de amor. Él en vez de devolverle la cachetada, se quedó callado, se quedó quieto. Es como cuando vimos como cuando Pedro le arrancó la oreja a este siervo de allí que estaba con aquellos que fueron a apresar a Jesucristo. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Yeshua? Si yo quisiera, puedo venir y arrasar todo esto, ¿sí? Con 12 legiones de ángeles, se los pido a mi Padre, Él me los da y arraso con todo esto y obtengo el reino, ¿sí? Pero ¿qué dijo? No es así que yo voy a ganar el reino. No es así que yo quiero conquistar, ¿sí? Y pues él que estaba diciendo, voy a conquistar a través de qué? De la misericordia, ¿sí? A través del perdonar, demostrar ese perdón que nadie ha visto, ¿sí? Y el cual, pues, ni siquiera nosotros somos capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, imagínate, si él no te volvió y antes, después de que le fue metida esta lanza en su costado, o antes, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate llegar a decir eso después de todo lo que le hicieron, y si tú te pones en el lugar de Yeshua, todo lo que le hicieron, ¿seríamos capaces de responder igualmente? Muy difícilmente, ¿sí? Porque nuestra naturaleza está a hacer que si me hacen, yo le hago, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza y por eso tenemos que llegar a romper eso y llegar a ser misericordiosos, ¿sí? Entonces, si vemos, nos lleva la misericordia a hacer un paso mucho más allá al de tener compasión con aquel que está en la calle, porque eso es más que todo, más misericordia, es compasión, es bondad, ¿sí? Sí, y pues ahí vemos un poquito de la diferencia a la cual antes entendíamos que era misericordia. Por eso la importancia de estar aclarándolo y estar repitiéndolo, ¿sí? Y un ejemplo muy claro de esto que nos dice es en el Salmo 103, verso 8. Dice, misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es decir, Él no siempre estará enojado con nosotros y Él incluso algo que dice la, la ley oral o lo que dicen algunos de los rabinos, y es que dicen que Él votó el enojo, por lo menos para la época de los profetas, lo votó con el templo. ¿Sí? Las dos destrucciones de los dos templos que fueron muestra de su enojo, ¿no? Y lo que hizo fue botar su ira, desgarrar su ira, pues ¿en qué? En el templo. ¿M? Ya para el Nuevo Testamento, pues sobre quién derramó su ira, sobre quién derramó todo su enojo, pues sobre su Hijo, sobre aquel que cargó todo el pecado, sobre aquel que llevó toda iniquidad en sus hombros, no porque lo hiciera, sino porque ¿qué? Porque quería quitarnos esa carga
a nosotros o ese castigo a nosotros, ¿no? Y sigue en el verso 10 de este Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, de que somos tierra, ¿sí? Imagínense esta declaración que hace acá este salmista, ¿sí? Y que realmente esta es la verdadera definición de misericordia, ¿sí? Si nosotros vemos, entonces la misericordia que es que Dios ha decidido no castigarte conforme merecemos o conforme mereces, ¿sí? O conforme merezco, ¿no? Entonces, Dios, a pesar de todos los pecados que tú hiciste, aún así Él no te castigó conforme a la transgresión que cometiste, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta, ¿sí? Que realmente no hemos recibido las consecuencias del pecado tal cual como lo dice la ley dada a Moisés, ¿sí? Porque ¿qué dice el adúltera? Va a morir y efectivamente, ¿cierto? ¿Qué dice del idólatra? Tiene que ser apedreado. ¿Qué dice acerca de aquel que no guarde el Shabbat, que no lo haga conforme a las escrituras? ¿Qué dice? Va a ser raído, va a ser cortado el pueblo, ¿sí? Y pues vemos que todo eso se cumplió a lo largo de la historia del pueblo, ¿cierto? Y que hoy en día, que vemos mucha misericordia del Padre, ¿cierto? Porque a pesar de que nosotros no cumplimos todo esto al pie de la letra, porque decir que lo cumplimos al 100% estaríamos mintiendo, ¿sí? No somos perfectos, no somos justos. El único justo es ¿quién? El eterno es Dios, ¿sí? Del resto, nadie más. Entonces, por más que decidimos no pecar, ¿sí? Por más que decidimos no hacer las cosas, más no es por el temor al castigo o porque esto, sino porque realmente has comprendido y te das cuenta que Él es el único que te puede salvar, ¿sí? Porque a veces el estar en el pecado, el estar haciendo las cosas y pensar que nadie te va a ver, que nadie te va a descubrir, ¿sí? Y nosotros podemos ser muy fiel a las escrituras, podemos estar muy juiciosos cuando nos ven, cuando todo el mundo está allí pendiente de nosotros, pero ¿qué pasa allí en el momento cuando nadie te ve? Cuando, bueno, dices que nadie te ve, ¿cierto? Pero hay uno que siempre te está mirando, que siempre está ahí. Dice, no, pues no va a pasar nada. Esto puede que no, Dios no lo tome, ¿sí? Pero para Dios todo es pecado, si sea una mentira, sea un robo, sea un asesinato, todo para Él es lo mismo, es pecado, ¿sí? Y sin embargo, cuando nosotros conocimos de las escrituras, conocimos de todo esto, pues ahí es cuando nos damos cuenta y nos preguntamos por qué no nos castigó, por qué no trajo las consecuencias que posiblemente temías si llegaste a entender muy posiblemente antes o por qué realmente te escogió a ti cuando tú no lo merecías, ¿sí? Cuando te diste cuenta de eso, pues es cuando realmente estás viendo la misericordia de Dios en tus vidas, ¿sí? Y hay dos posibilidades en las cuales podemos hacernos esta pregunta, en las cuales podemos responder a esta pregunta del por qué no te castigó y por qué no trajo las consecuencias que teníamos o que temíamos en nuestras vidas, ¿sí? Una de ellas es que te da la oportunidad todos los días
para que te arrepientas, ¿sí? Porque como dice también en los Salmos, no estoy malo en Lamentaciones, que dice que su misericordia se renueva cada mañana, ¿sí? Es decir, que yo hoy tengo mi día, tengo las 24 horas del día, por así decirlo, para saber que Él me da una nueva oportunidad de hacer realmente lo correcto, de salir de las tinieblas y volver a su luz admirable, ¿sí? Y tenemos la segunda opción de que si Dios ya vio en ti esa actitud de insistir en el pecado, de no cambiar, ¿cierto? O sea, tenemos estas dos posibilidades en las cuales nosotros tenemos la opción de seguir. Una, estar con el Eterno, estar caminando con Él, arrepentirnos, saber porque cada mañana se renuevan sus misericordias, ¿cierto? O la otra es que realmente no haces caso, no quieres cambiar de actitud, se van acumulando tus faltas, empieza y llega la factura, ¿sí? Así como cuando nos metemos en deudas y sacamos de la tarjeta de crédito y parece que, ay, esto es tan chévere, sacamos, compramos y compramos cuando limitamos el cupo, cuando empiezan a llegar las facturas que decimos, uy, acá está lo grave, ¿cierto? El pagar todo aquello que sacamos y ahorita con esos intereses tan altos, pues imagínate, es lo mismo que esta factura se presente en el día del juicio, de ver todas las faltas que tú hiciste. Entonces tenemos estas dos opciones. O te arrepientes ahorita o llegas al juicio esperando a ver Dios, si Dios realmente te muestra misericordia o realmente vas a tener un juicio o un castigo. Y si nosotros nos mostramos ante el Eterno en estas dos circunstancias, cuando ya nos arrepentimos desde antes, estamos trabajando para no volver a hacer lo mismo, pues, ¿qué crees y a qué lado estaríamos nosotros? ¿A qué lado el Eterno? Él dice que escoge a unos para bendición y otros para maldición. Dice también que a unos los lleva a su lado derecho y al otro a su lado izquierdo, ¿cierto? Y recordemos que el lado derecho muestra ¿qué? Misericordia y al lado izquierdo muestra su juicio. Entonces, ¿hacia qué lado nosotros podríamos estar o podremos esperar o podemos pedirle al Eterno que nos ponga? Pues es al lado de misericordia, al lado derecho, donde van a estar aquellos que realmente el Eterno quiere tener en su seno, van a estar allí en la Nueva Jerusalén, van a estar reinando con él, ¿cierto? Y es cuando nosotros, ¿qué? Dimos misericordia siendo misericordioso, perdonando a aquellos que nos ofendieron, ¿sí? No darles el mismo pago, si antes lo contrario, responderles con bien. Vino alguien, me sientó, me chocó el carro y yo no le respondo mal, sino le respondo con palabras bonitas, pasivas, sin pelea y sin nada, se llega a un acuerdo y listo, saneado el problema, a diferencia de cuando voy con una mala actitud. Entonces, cuando actúas de esa manera, cuando ya no le das por sentado que tienes que hacer justicia por tus propias manos, sino que debes de dejar la justicia en la mano de Dios, vas a empezar a ser misericordioso. Vas a empezar a perdonar a aquellos que te ofenden y ahí viene la felicidad. Vamos a tener dicha, vamos a ser dichosos, ¿sí? Y esta es la característica de una persona que no es misericordioso, que es que no perdona, que guarda el rencor, que se queda con eso allí guardado y le empieza a dar amargura, por eso es que se seca, por eso es que ya no sonríe, por eso es que pasa con la cara larga, ¿sí? O acá en Colombia, como se le dice, tiene cara de bofe, ¿sí? Que todo el tiempo anda inflado, todo el tiempo anda bravo. Entonces, a eso no es que debemos de llegar, sino que para llegar a ser feliz, para tener esa dicha que queremos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Misericordia, mostrar misericordia, perdonar a los que nos ofenden, como Dios nos perdonó a nosotros a través
de su Hijo, ¿sí? Entonces, ahora que podemos entender la misericordia, que podemos ver qué es misericordia, ¿cierto? Entonces, si completamos este ciclo que estamos diciendo, entonces primero reconoces que no eres nada, que no eres el centro de atención, sino que el centro de atención es el eterno al cual tienes que servir, al cual tienes que adorar y que sin él no eres nada, que empiezas a ser saciado de su justicia, que él te empieza a dar ese control de tus emociones, ese control de tu vida y entonces ahí voy a ser satisfecho porque empiezo a entender las escrituras, ¿cierto? Y voy a empezar a ser misericordioso. ¿Por qué qué? Porque yo no soy diferente a aquel que está a mi lado, porque yo no soy diferente a aquel que está ofendiendo o que me ha ofendido, ¿cierto? Sino que soy muy posiblemente igual a él, he ofendido a otros, he ofendido a Dios, entonces, ¿qué espero que Dios me dé misericordia? Y si quiero que Dios me dé misericordia, pues, ¿qué tengo? Que dar misericordia, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo y por eso dice Pablo, ¿sí? Yo soy lo que soy gracias a quién? A él, ¿cierto? No podemos decir, ay, no, es que, porque es que Dios me vio tan precioso y tan divino que tuvo misericordia de mí. No. Dios te quiso dar misericordia por por su supremacía, por su poder infinito, pero realmente no porque algo, sino porque realmente él lo quiso así y él lo quiso dar, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender y es que no somos las últimas Coca-Cola del desierto o no somos los que realmente merecíamos y hay mucha gente que puede ser mejor, incluso mucho mejor que nosotros y no han recibido misericordia. Entonces acá es donde nosotros debemos de tener esa dicha de recibir y entender que también podemos ser misericordiosos, ¿sí? Así como lo fue Él, gracias a Él es que estamos aquí, gracias a Él es que podemos entender las escrituras, ¿sí? No sé si hasta acá quedó bien esto, los enredé más o pudimos captar un poquito más qué es la misericordia. Entonces vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza. Entonces, después de ya empezar a dar misericordia, después de que empezamos a hacer todos estos pasos, pues, ¿qué se va a mostrar en nuestras vidas? ¿Qué se va a empezar a reflejar en nosotros? Lo que dice la siguiente bienaventuranza, la bienaventuranza 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si vemos, nos está llevando de menos a más, pero a nivel ¿qué? Espiritual, en mi relación con Dios, no en mi materialismo, no en lo que yo deseo, en mis éxitos del mundo, sino realmente en lo que Dios quiere para nosotros y en donde nos quiere llevar, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ser mansos para recibir ¿qué? La heredad para poder estar por lo menos en el mismo lugar que él, ¿cierto? Después vamos a necesitar el saciarnos, el tener sed de justicia, sed de su palabra, ¿para qué? Para ser saciados. De lo contrario, no vamos a ser saciados ni siquiera en nuestra heredad, ¿sí? Y después tenemos que mostrar que misericordia y asimismo vamos a tener misericordia para estar con Dios. Y ahí sí, cuando mostramos todo esto que dice, vamos a tener este corazón limpio, este corazón sencillo, este corazón humilde, y ahí sí vamos a ver a Dios. Si no cumplimos los pasos anteriores, muy imposible, muy complicado que realmente lleguemos a ver a Dios, ¿sí? Porque si no lo cumplimos, pues, ¿cómo vamos a tener un corazón limpio si tenemos lleno de rencor nuestras vidas? ¿Cómo vamos a tener un corazón limpio si no hemos aceptado que no somos nada sin Él? ¿Cómo vamos a tener un corazón limpio cuando te dejas llevar por tus emociones y cada vez que alguien te sacó el mal genio, pues echas 10 palabras y todas son hirientes y lastimas a la otra persona, ¿sí? Entonces, imagínate.
Todos esos pasos nos llevan a tener un corazón limpio y ahí sí poder llegar a los caminos de Dios. Entonces, antes de seguir con este verso, vamos a ver de dónde o de qué fuentes obtuvo esta bienaventuranza Yeshua, ¿sí? Que dice en Salmos 24, 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte del Eterno y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no está pensando que esto, sino el que se ha quebrantado de espíritu, el que ya no tiene esa autoestima por las nubes, su propia autoestima, sino que tiene su autoestima en las manos del Eterno, ¿sí? Y ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición del Eterno y justicia de Dios para salvación, para ser saciado, ¿sí? Imagínense eso. Y en el Salmo 73, uno también nos sirve, nos dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de qué? De corazón. O sea, bueno es Dios para con los limpios de corazón. Proverbios 15:26 también nos habla acerca de esto. Dice, abominación son al eterno los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Mas las expresiones de aquel que se ha lavado, que aquel que ha dejado que Yeshua, que Dios esté controlando su vida, pues va a ser limpia, más sus actitudes, todo va a ser limpio. Y acá pues realmente nos podemos ver esta expresión de dichosos los limpios de corazón, ¿sí? Y hay algo que dice Joseph y es que él escuchó en una de sus tantas comentarios que ha leído y que ha escuchado, pues dice que hay una diferencia entre pureza y limpieza, ¿sí? La pureza es muy diferente a la limpieza, ¿sí? Y que esto tiene que ver un poquito en relación con el jabón, ¿sí? Y yo lo podría poner un poquito más específico cuando podemos ver cómo se purifica el agua, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No les muestro el video, porque realmente no lo tengo listo, pero sí podemos ver este ejemplo, ¿sí? Casi siempre y ahorita hoy en día y este movimiento de cuidar al medio ambiente, de estar no utilizando detergentes tan abrasivos, tan fuertes, tan llenos de químicos, sino que sean un poquito más amigables, que sean, digamos, naturales para, pues, ¿qué? Para cuidar al medio ambiente, ¿no? Y es que hay unos de estos productos, de estos tipos de jabón, que hay unos que sí purifican y hay otros que limpian nomás, ¿sí? Y son dos cosas diferentes, ¿sí? Por eso es que Juan en 15, el apóstol Juan en 15:3, en su evangelio, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les ha hablado. Entonces, ¿qué decir? Entonces, podríamos decir que Él nos limpió ¿con qué? Con su sangre hemos sido limpiados, pero la palabra en hebreo implica muchas más cosas, ¿sí? Implica también pureza, limpieza y pureza al mismo tiempo, ¿sí? Si nosotros no tenemos estas dos cosas, que al mismo tiempo son totalmente diferentes, porque una cosa es yo limpiar la casa, pero van a quedar lugares que van a necesitar ser, ¿qué? Purificados. Van a necesitar lugares donde se necesita un poquito más de limpieza a profundidad, ¿sí? Yo no puedo coger o limpiar la casa, a veces que lo hacemos, no siempre damos una limpieza profunda donde movemos todo y sacamos todo, hasta la casa del perro, por así decirlo, ¿cierto? Para mover todo y sacar toda la basura, sino que a veces pues dejamos los muebles quietos y solo pasamos por encimita, ¿cierto? Eso es limpieza, pero están quedando ciertas impurezas
en la casa, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que hace el jabón. El jabón puede limpiar ciertas cosas, pero no purifica, ¿sí? Eso es algo que podemos decir. Y hay muchos jabones, ¿sí? Los cuales tienen esa etiqueta, el 100%, el 99.9% es natural, ¿sí? Pero puede que no tenga colorantes, no tenga artificiales, no tenga nada de eso. Y aunque le pongan ese aroma, y cuando le ponen ese aroma a estos jabones y a todo eso es porque tiene químicos, son dañinos incluso hasta para nuestra piel, ¿sí? Y entonces vamos a ver que lo que podríamos decir que lo natural y le agreguen cosas químicas, pues realmente no va a ser beneficio para nuestras vidas. Puede que nos limpien a manera superficial, a manera de nuestra piel, pero no van a ir mucho más interno a lo que sería el limpiarnos y el hacer que una pureza realmente mucho más profunda, ¿sí? Por eso en las escrituras cuando dice, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, entonces acá es un momento donde ya te pusiste demasiado cosas externas, ya empezaste a limpiar todas esas cosas, ¿sí? O muy posiblemente pensamos que estábamos con esa fachada y como que estamos limpios, pero nuestra mente, nuestra alma realmente no estamos tan limpios, no estamos tan purificados, sino estamos, ¿qué? Todo lo contrario, ¿sí? Y acá es donde realmente deberíamos examinarnos eh, si estamos tan bien como deberíamos estar, ¿sí? Cuando tienes muchas cosas externas, postizas, y hoy en día lo podemos ver cuando está gente que se maquilla tanto, y hay gente que parece que, mejor dicho, tuvieron pegostre en la piel. ¿Sí? Y esto puede ocasionar que, ¿qué? Pues que muy posiblemente no se vea tan bien, no se vea tan pulida como lo es, digamos, a nivel natural, ¿sí? O hay personas que se saben maquillar muy bien que no se les nota el maquillaje, pero hay otras que sí, cuando se maquillan, se les ve, se les nota, no se saben maquillar muy bien, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que están, ¿qué? Tapizando o están tapando sus imperfecciones. Están tapando y están tratando de ocultar esa belleza natural que muy posiblemente tenemos, ¿cierto? O que por hoy en día, por esas cosas de que, ay, si no te maquillas, ay, que si no tienes esto y que si no te pones uñas postizas y si no te pones esto y si no te arreglas las uñas de tal modo, lo digo acá porque pues estamos solo mujeres, ¿cierto? Si hubiera hombres, pues otros ejemplos se darían. Pero pues esto es algo y es lo que perdemos de esencia natural. Estamos llevando un poquito a hacer, llevar las cosas externas, pero ¿qué pasa con esa pureza, con eso que Dios quiere que tengas en tu vida, ese olor que no sea de algo más o de alguien más, sino que sea ese olor literal de Dios que tienes que tener en tu vida, ¿sí? Si Él nos creó, si Él nos hizo, nos diseñó, cuál debe ser nuestro olor, debe ser lo que nosotros debemos de imitar, pues lo que Dios nos está hablando o lo que Dios nos está tratando de conocer, ¿sí? O mostrando. Entonces, ¿qué se necesita para tener un corazón limpio, que sea puro y que sea limpio al mismo tiempo? ¿Qué es esto que nosotros podemos tener? Y esto lo vemos muy práctico con un ejemplo sobre la pureza del agua. No sé si ustedes han visto cómo se trata el agua y cómo se purifica y cómo tiene que llevar un proceso realmente no se sabe, no sé si muy largo o pues sea muy rápido, si el proceso de limpieza, de purificación, pero es un proceso donde tiene que pasar por ciertas cosas para quitarle esa maldad, para quitarle, bueno, en el agua, para quitarle esas abrasiones, para quitarle
ese mal olor, ese mal sabor, para quitarle todo eso hasta llegar al punto de tener esa agua comestible que podemos tomar y no nos va a hacer daño, ¿sí? Si quieren, denme un segundo, se los muestro. Me gusta más porque podemos tener un ejemplo un poquito más vívido a lo que realmente tendríamos que ser. A veces el explicarlo con palabras no lo comprendemos muy bien, ¿sí? Por eso es importante a veces entender esto. ¿Listo? Bueno, si vemos ahí ya podemos entender un poquito más todo el proceso de purificación, que no es tan simple. Imagínense nosotros estar pasando, pónganse ustedes en el lugar de esa agua que tiene que ser purificada, que es nuestro corazón, que está contaminado con toda clase de cosas que no debe tener, con esas algas, con esa tierra, con esas filosofías vanas, con todo eso y ese proceso del cual nosotros tenemos que pasar por diferentes filtros, del cual ya hemos visto varios, ¿sí? Y que muy posible a lo largo que estudiamos las escrituras van a salir mucho más filtros por los cuales tenemos que pasar. ¿Para qué? Para poder ser purificados, ¿sí? Porque limpiados es muy fácil limpiarme la parte exterior, lo que todo el mundo ve, pero ¿qué pasa con mi parte interna, la cual yo no me puedo echar jabón, yo no me puedo coger y decir, ay, voy a lavar mi estómago porque es que está muy sucio? No, pues es difícil, ¿cierto? Y no lo podemos hacer con cualquier producto. Tenemos que saber muy bien qué estamos utilizando para así mismo poder, digamos que limpiar nuestro sistema digestivo, ¿sí? Si es que hay posibilidad. En eso entonces nosotros tenemos que tener ¿qué? Mucho cuidado. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos purificar nuestro corazón. Tiene que pasar por varios filtros, tiene que pasar por varias circunstancias, por varias pruebas, por varias decisiones que nosotros hagamos, como estas estas bienaventuranzas que estamos viendo, ¿sí? Y pues eso nos va a llevar a qué? Al purificarnos, al quitar y al tratar de separar todo aquello. Por lo menos ahí cuando estaba hablando de estos iones, de separar los negativos de los positivos, es cuando nosotros empezamos a mirar qué acciones y qué cosas podemos hacer buenas y cuáles cosas son las malas, y empezar a desechar esas malas y empezarlas a sacar de nuestras vidas, y así vamos a poder empezar a purificarnos un poquito más, ¿sí? Entonces, imagínate todo esto. Por eso es que Jeremías, en Jeremías 17:9, que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué es perverso? Porque es dañino. Porque si nosotros nos dejamos guiar por el corazón, realmente en el corazón, pues dice que es donde nacen toda la maldad, donde realmente no hay nada bueno en él si no está aquel que lo puede gobernar. ¿Quién es? Yeshua, Dios, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías, ¿quién me va a conocer este corazón perverso? Pues, ¿y quién es el que contesta? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según su proceso de limpieza, según cada camino, porque acá cuando hizo pruebo el corazón, pues cuando empieza a pasar por estos filtros, cuando empezamos a decir, Dios mío, yo quiero que me limpies, yo quiero que caminar conforme a lo que tú dices, pero cuando llega el momento de ser probado el corazón, uy, Dios mío, acá empieza a doler, ¿cierto? Empieza como diciendo, uy, no, por acá no quiero. Hay unos que dicen, no, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto? Pero si le estás orando a Dios que me limpie, que te purifique,
que te ponga un corazón limpio conforme al de Él, pues no esperes que vaya a ser todo un proceso color de rosas, porque todo ese proceso que vimos con el agua, o si ustedes buscan ese proceso también para sacar el oro puro, extraerlo, o el proceso para limpiar un diamante, es fácil, es delicado, es bonito. Podemos decir, ay, no es solo coger un trapito y limpiar el diamante y ya lo pulimos y sacamos su brillo. No, es un proceso totalmente diferente, es un proceso doloroso, es un proceso donde vamos a tener que dejar ciertas cosas que nos fascinen, que nos gusten, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a mirar a quién, a Dios. Vamos a empezar a mirar a aquel que realmente nos puede dar todo lo que el Eterno nos está pidiendo y podemos estar caminando de acuerdo incluso a lo que muy posiblemente nosotros queramos en nuestras vidas y que es por lo que más luchamos, que es por lo que vimos al principio de este estudio de cómo ser luz y sal, que era que todos corremos a ser felices. Todos estamos, mejor dicho, trabajamos, corremos porque queremos estar en nuestra vejez viviendo y disfrutando de aquel trabajo que hicimos, de aquello que hicimos y poder estar contentos, dichosos, ¿cierto? Perseguimos una alegría, pero el problema es que cuando la perseguimos en el mundo va a ser ¿qué? Vana. Pero si la vamos a perseguir con Dios, esa felicidad, esa dicha, va a tener un proceso para que sea ¿qué? Perdurable, ¿sí? Y eso es algo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando lo que tú y yo necesitamos es un cambio de corazón, es que nos quiten ese corazón de piedra que no siente, que no hace caso, que es rebelde, que quiere hacer su voluntad y para que nos pongan uno nuevo, ¿ustedes creen que ese proceso es fácil? Que coja, ay, no, eso es como coger y yo cojo esto y le digo, ay, lo voy a cambiar por una regla y lo cambié y listo, quedó. No me dolió, no me hizo nada, no sentí nada. ¿Ustedes creen que es así de fácil? No, es un proceso duro, es un proceso, sino más una cirugía de corazón abierto. ¿Cuántos riesgos no suponen? ¿Sí? Pues es difícil, es algo que nos va a doler, es un proceso que ese cambio no va a ser de un día para otro, o puede que el Eterno lo haga de un día para otro, pero siempre van a haber cositas que Él nos va a cambiar porque estamos en este cuerpo que es podrido, estamos en este cuerpo que nos lleva a muerte. Estamos en este cuerpo que lo único que desea es la maldad, ¿sí? Mientras que estemos en este cubículo, estemos ¿cómo se le dice esto? Bueno, en este cuerpo, ¿sí? Mientras que estemos en este cuerpo, ¿qué más podemos hacer? Vamos a tener que pasar un proceso duro, no va a ser fácil, ¿sí? No es como cuando nos decían que definitivamente el evangelio no, el evangelio es fácil, si tú estás con Dios, ya no vas a sufrir de enfermedad, ya no te van a venir los acreedores, se van a perdonar las deudas, ay, todo va a ser color de rosa, mira, no tienes que pelear, no tienes que hacer nada, vas a vivir mucho mejor. Pero a la hora del té, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, ¿qué decimos? A mí no me dijeron que esto no era así. Ay, no. Viene la primera tormenta y ahí es cuando desaparecen aquellos que realmente solo estaban por esperar las cosas buenas, pero que dijo Job, ¿recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos? No vamos a recibir esa porción donde el Eterno que está haciendo nos está puliendo y nos está lavando y nos está limando nuestro corazón y está quitando ese corazón de piedra para volverlo a cambiar y poner un corazón realmente sensible a su voz, que todo es un proceso. Nosotros no nos convertimos en justos y en santos o en purificados, no nos hace una transfusión inmediata. ¿Eso cuándo la va a hacer?
cuando estemos con Él, cuando se nos cambia este cuerpo y seamos vivificados, tengamos un cuerpo incorruptible, tengamos un cuerpo que no se daña, que no se pervierte, que va a querer hacer lo que Él quiere, ¿sí? No vamos a estar luchando con nuestra razón y con nuestro corazón a ver quién gana, ¿sí? Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mi razón dice y me dice que haga esto, pero cuando miro mis miembros, mi carne me lleva a hacer lo contrario. ¿Sí? Cuando entendemos esto, que tenemos que andar en los mandamientos, tenemos que hacer esto, pues realmente va a ser un proceso que es duro, que duele, pero va a tener recompensa. Te va a dar dicha después de que pases este proceso doloroso, después de que pases estas circunstancias difíciles y cuando salgas de la prueba vas a encontrar dicha. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que lo que necesitaste fue a Dios y no fue a otra cosa, porque lo que Él te iba a dar y te iba a mostrar a través de este proceso fue mucho más significante que lo que ibas a encontrar si lo hacías de la manera más rápida o de la manera en la cual no podrías hacer, ¿sí? Y allí es cuando a quién le vas a dar las gracias. ¿Cuándo es que le vas a dar gracias al Eterno? Porque ya te va a aparecer las escrituras extrañas, porque después de que pasaste este proceso vas a entender ciertas cosas que antes no entendías. Vas a entender muchas cosas y ya no te vas a extrañar y posiblemente más bien te vas a extrañar de las actitudes que tengas, que eras que te prendían con fosforito, te decían algo y ¡fum! Se prendía la llama y quemaba todo, ¿sí? Pero después de un tiempo que Dios estuvo tratando, que Dios estuvo contigo, llega alguien y te dice algo que antes te encendía y ahora ya no te enciende. ¿Y tú qué dices? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no respondí igual? Porque Dios está haciendo su obra, porque te estás dando cuenta que realmente no estás haciendo y que ya tu carácter está cambiando a lo que realmente Dios quiere, ¿sí? Y eso, pues, ¿a quién le vas a dar gracias? A ti misma, porque tú fuiste la que hiciste el cambio, porque realmente tú cambiaste ese mal genio y lograste controlarlo. No, ¿quién fue el que te ayudó a controlarlo? El eterno, porque por más que nosotros corramos, por más que nosotros tratemos de cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿sí? Por lo menos yo tengo una personalidad muy introvertida, que no me gusta estar asociándome con todo el mundo, o estar hablando, o estar en la casa de los demás. Es lo que yo más detesto, ¿sí? No me gusta estar así, tampoco me gusta como tenerlo. Muchos me dicen, es que usted es muy asocial. Y sí, yo tengo a eso, pero ¿quién es el único que me ha cambiado para estar por lo menos y empezar a salir de de esa personalidad que tengo? Pues es el Eterno. No hay nadie más que lo pueda hacer, ¿sí? Y eso es algo, si hay una persona chismosa que no puede controlar su lengua, que no puede controlar su oído porque es que le llaman los chismes y es que el oído es el que lo lleva para allá, si lo arrastra, ¿sí? Eh, pues ¿quién es el único que lo puede controlar? ¿Quién es el único que le puede controlar el oído y sellarle para que ya no vuelva a tener curiosidad por esas cosas? Pues es el Eterno, porque muy difícil lo voy a lograr en mis fuerzas, porque eso es querer decir que yo me voy a controlar fácilmente. Lo podemos ver con un ejemplo muy fácil, con un adicto, ¿sí? Un adicto al cigarrillo, un adicto al licor o a la droga, ellos dicen no, y al comienzo, ¿qué dicen? No, yo cuando quiera lo dejo. Pero ¿qué pasa años después? ¿Lo pueden dejar? No, no lo pueden dejar, va a ser difícil porque es algo que se apodera de su carne y por más que su mente le diga no lo hagas, no puedes hacerlo, te está dañando, te está consumiendo, ¿qué pasa con su cuerpo? Se lo pide, sienten que se van a morir si no tienen eso, pues así mismo a veces nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es tener este corazón
puro, que solo quién lo puede transformar y quién es el único que realmente lo puede hacer, es el Eterno. Y por eso es que nosotros debemos de estar delante de las personas, por eso debemos de estar delante de Dios, de aquel que nos puede limpiar, de aquel que nos puede lavar, ¿cierto? Y ahí vamos a empezar a alabarle, ahí sí tú vas a glorificarle, ahí sí tú vas a estar agradecido, ahí sí tú vas a estar dichosa porque te está transformando aquello que tú nunca pudiste, porque te está haciendo que ya tú andes con la razón que Él te dio, con ese raciocinio y no con esa mente de animal o esa persona que se deja llevar por sus instintos, ¿sí? Eso es lo que vamos a lograr con Él. Y una vez que Él empiece y te cambia el corazón, porque podemos decir que Él no lo puede cambiar de inmediato, pero que nosotros nos demos cuenta, no nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Solo Él. Y si ya Él nos empieza a lavar, te empieza a purificar, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos así. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo vamos a mantenernos puros? ¿Cómo vamos a mantenernos fiel, limpios a lo que Él nos dio? ¿Cómo? Pues a través de sus escrituras, ¿sí? Si nos mantenemos en sencillez, en pureza, tal como Dios nos lo está mostrando y nos cambió el corazón, sin tantas cosas, sin tantas arandelas, sin tanto maquillaje, sin tanta cosas que nos pongamos en nosotros mismos y aceptemos que somos de Dios y que Él nos ama en nuestra naturaleza que Él pone en nosotros, ¿sí? Pues vamos a ser, ¿qué? Dichosos. Vamos a ser dichosos porque nos limpió el corazón. Yo diría que es lo mismo que nosotros, o como lo dice la escritura, que tengamos la confianza en el caballo y en el ejército y en nuestro propio brazo, que realmente dependemos del Espíritu de Dios, que es el que nos da ese dominio propio y nos ayuda a controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Definitivamente necesitamos es que el fruto del Espíritu, que incluye ahí el dominio propio y que nos ayuda a mantenernos en esa paz y también en ese sosiego y como que nos ayuda a mantener controlados de todas nuestras debilidades. Es con su fuerza, no con la de nosotros, es con su espíritu. Ujú, Y pues buscando eso, precisamente que la llenura del espíritu es como la bendición de poder estar uno en esa paz y en esa gracia que nos ujú, puede dar Él con su espíritu, pero lógicamente pues tenemos que nosotros poner de nuestra parte en la medida que nos llenemos de la palabra de Dios, que nuestra mente y nuestros pensamientos van siendo cambiados por la escritura, que vamos nosotros día a día metiendo como una comida, como un alimento para nuestro espíritu, y eso va renovando nuestra mente. Y pues como lo dice la misma palabra acerca de sí misma, dice que las palabras son espíritu y son vida. Y esa palabra que nosotros vamos metiendo dentro de nosotros nos va ayudando a ir cambiándonos y limpiándonos, porque también va mostrándonos lo que tenemos errado y lo que debemos cambiar, que de pronto creíamos que, como decíamos antiguamente cuando no conocíamos la palabra, yo soy así y así muero y ujú, nadie me cambia o así me conoció y yo así voy a permanecer y así genio y figura hasta la sepultura. Y resulta que mire que el Señor nos lleva a morir en esta vida, a morir a nosotros, a morir a nuestra voluntad, a hacer una renovación de todo lo que nosotros somos, es decir, ese nacer de nuevo y ser otras criaturas gracias al poder que tiene esta palabra en nosotros, gracias a que nosotros insistamos en mantener constantemente buscando, aprendiendo y memorizando y meditando. Y constantemente esta palabra es la que tiene ese poder, porque como vimos desde el comienzo, cuando iniciamos estos cursos,
veíamos cuál es el concepto que se da de la palabra, de que es como lo describía eh, Napoleón, que me gustaba mucho esa definición, que él dice que es un ser vivo y que todo lo que se propone lo logra, y es que esa palabra está viva, y Ujú. nosotros en la medida que nos acercamos a ella, pues eso es lo que nos ayuda, porque realmente nosotros no somos capaces, con nuestra manera de pensar, con todos esos recuerdos que tenemos de la infancia y con esas ideologías que adquirimos del mundo y con esos refranes del mundo. El Señor va cambiando esas palabras del mundo por lo que son los proverbios, la palabra que es vida y que es eficaz y transforma. Eso sería lo que quería añadir ya. Sí, y es que todo eso, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo logramos que realmente todo eso se cumpla, que vayamos paso a paso y que estemos llegando hasta el punto de purificarnos? Pues cumpliendo las anteriores bienaventuranzas. Si nosotros andamos con un corazón quebrantado, sabiendo que no somos nada, fuera de eso nos lamentamos, permanecemos en la consolación del Eterno. Fuera de eso, de ahí pasamos a empezar a moderar nuestras emociones, a tratar de controlar conforme a lo que nos dice Dios a través de sus escrituras, que es la que sigue la siguiente bienaventuranza, ¿cierto? Buscar la justicia, buscar la palabra de Dios, pues allí estamos haciendo realmente lo que dice Albita, nos estamos nosotros manteniéndonos, purificándonos a través de lo que Él nos dejó, a través del manual de vidas, a través del manual del carpintero, ¿sí? Donde nosotros vamos a ser purificados, vamos a mantener esta purificación, mantener este corazón puro, ¿sí? Como Dios pues también nos lo ha dado, ¿no? Pero nosotros también debemos de poner un poquito de nuestra parte, ¿sí? Y eso es lo importante y sí, gracias Patti, porque pues definitivamente el entender todo esto y saber que las escrituras son las que nos transforman, por eso es que antes de tener un corazón limpio y antes de tener misericordia, pues, ¿qué nos dice? Que tenemos que tener hambre y sed de la justicia. ¿De qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Y si no lo tenemos, pues, ¿cómo vamos a ser misericordioso? Porque ni siquiera conocemos cuál es el bien y el mal, ¿sí? Pues muy posible nuevamente no vamos a ser misericordiosos. Y si no somos misericordiosos, pues no vamos a tener un corazón limpio, porque pues estamos llenos de orgullo, estamos llenos de amargura, estamos llenos de rencor y no vamos a querer realmente mostrar ese perdón, ¿sí? Y tampoco, muy posiblemente, no vamos a llegar a tener la siguiente bienaventuranza, que es que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a convertir en pacificadores? ¿Cómo nos vamos a llegar a hacer eso? Pues a través de las escrituras. Las escrituras es el agua que nos purifica, es el agua que nos limpia y no solo eso, está cumpliendo esa funcionalidad que nosotros necesitamos para tener ese corazón limpio. ¿Y eso qué nos lo dice? Ezequiel 36, si no estoy mal en el verso 27 o 26, nos dice acerca de esto, que el agua que es, el agua es aquella palabra que nos va a limpiar, que nos va a purificar con el fin de qué? De empezar a tener un corazón nuevo para que ande conforme a las escrituras. Lo estoy parafraseando, ¿sí? No crean que dice totalmente así. ¿Listo? Entonces, si vemos, todo nos está llevando poquito a poquito, por eso les digo, nos lleva de menos a más en cuanto a lo que tenemos que hacer con Cristo. Nos lleva paso a paso. Si seguimos cada pasito, si damos cada paso, así como un niño que está empezando a caminar y da sus primeros pasos, pues va llegando mucho más lejos, ¿cierto? Pero si lo hacemos conforme nos lo está diciendo Yeshua, nos está enseñando el paso a paso para nosotros realmente llegar a lo que el Padre quiere de nosotros, que es que ser sal y luz de la tierra. Si nosotros no hacemos estos pasos, vamos a hacer una sal que no sirve y una luz que nunca prende. Y eso es difícil porque imagínese ser luz que nunca prende, pues no existe, ¿cierto? Es como ser un bombillo allí colocado
pero dañado, quemado, que no sirve y lo tienen ahí, pero no sirve y no funciona realmente para lo que se diseñó. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de tener en cuenta cada uno de estos pasos que nos va a llevar a la siguiente bienaventuranza, a la siguiente dicha que nosotros realmente vamos a poder recibir. Y esta bienaventuranza de ser pacificadores, Pablo también a lo largo de sus cartas nos dice que nosotros estamos llamados a ser pacificadores, ¿sí? Por eso dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el que es pacificador, el que cumple esta palabra de pacificador es aquel que, ¿qué? Que es hijo de Dios, aquel que está cumpliendo el mandato de Dios, ¿sí? Y antes de entrar literalmente a este verso, vamos a ver varios versos que dice acerca de esto. De este de pacificadores, la verdad, no se encuentra mucho, es más a través de historias, más o menos que se encuentra esto de pacificadores, pero no se encuentra tanto que diga, como lo dice en los otros, que dice casi literalmente lo que Yeshua dice, ¿sí? Sino que sí lo dice de maneras muy diferentes. En Isaías 57:19 podemos ver, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Eterno, y los sanaré. Acá este paz podríamos traducirlo como shalom, shalom, ¿sí? Al que está lejos, ¿quién es el que está lejos y quién es el que está cercano? Pues ya ustedes saben, lejos las 10 tribus, cercano las 2 tribus, ¿no? Aquellos que se perdieron, aquellos que no conocen su identidad y aquellos que están allí, que conocen su identidad, pero muy posiblemente tuvieron sus heridas. ¿Y qué dice? Yo los sanaré. En el Salmo 34:14 también dice, apártate del mal y haz el bien, busca el shalom y síguela. Acá recordemos, y mientras que le estoy dando estos pasajes, les pido por favor que averigüen qué es shalom. Esto lo vimos en el curso básico, revisen sus apuntes, miren realmente qué es shalom y ya les voy a preguntar, ¿listo? En Nahum 1:15, ¿qué nos dice? He aquí sobre los montes los pies que trae buenas nuevas, que anuncia la paz, anuncia el shalom, ¿sí? Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo, ¿sí? Entonces, imagínate acá que lo que nos está diciendo, bienaventurado aquel que hace la paz, que es pacificador, que es shalom, que lleva shalom a donde va. ¿Quién encontró el significado de shalom? Restauración. Ujú. También significa otra palabra, no sé si tú la tienes ahí en el Strong, Albita. No, no, no. Estaba mirando mis apuntes. Vale, dame un segundo y te la miramos acá con el Strong. La estoy setenta y mirando. nueve noventa y nueve o 7965. H 7999. Entonces, si lo vemos, vamos a verlo acá en las escrituras. No sé si ahí alcanzan a ver muy bien. Déjenme se los acerco para que lo puedan ver. Acá está La Paz, ¿sí? Que es el 7965. Si lo bajamos hoy. ¿Qué nos dice? Dice pacífico, figurativamente de bienestar, delicado, propicio, prosperidad, victorioso, ¿sí? Bueno, no nos habla mucho acerca de la reconciliación, ¿sí? Reconciliación y restauración también es lo que tiene que ver con esta palabra de shalom, ¿sí? Y muy posiblemente porque acá no lo habla mucho a la reconciliación o a esto. Pero cuando hablamos de esta palabra de shalom, ¿sí? También nos habla acerca de la restauración, de la restauración, ¿sí? Que son dos cosas muy parecidas, pero que tienen un significado un poquito diferente. El restaurar es como restaurar una obra de arte. No sé si ustedes han mirado cómo se restaura una obra de arte. ¿Han mirado cómo se restaura una obra de arte? No. Yo Parece que sí, sí. ¿Cómo se restaura, Nancy? ¿Qué proceso más o menos tiene?
Pues en algún momento vi que lo primero que hacen es como separar el pedacito que está dañado Ujú, y si digamos está roto, lo curan. Luego empiezan, bueno, primero restaurando la tela, luego como el diseño del dibujo, la pintura, los colores con los que estaba, ujú, eh, lo que lo protege nuevamente. Bueno, digamos que es un proceso largo, dependiendo del daño que haya hecho. ujú. Exactamente, lo escribiste muy bien, ¿sí? Y exactamente, eso es la restauración. Y este chalón, el que nosotros busquemos y seamos de los que llevan restauración, porque ahí en vez de poner pacificadores, podíamos poner bienaventurados los que reconcilian y reconcilian a quién con quién, a Dios con los hombres, ¿sí? Reconcilian a mi prójimo con Dios, al que lleva a aquel a que se acerque, a que llegue otra persona que no conoce de Dios, que está alejado, que está perdido, llegue nuevamente a qué? A los pies de Dios. Y esto pues realmente es una dicha, realmente el poder llegar a hacer esto y el poder cumplir lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Por eso es que acá tenemos que tener esto. Todos somos criaturas del Eterno. Todos somos creación del Eterno, ¿sí? Pero no todos son hijos, ¿sí? El hijo que necesita, el hijo tiene que tener diferentes requisitos, ¿sí? El requisito para ser hijo de Dios, ¿qué implica? Implica que seamos pacificadores, implica que querramos reconciliarnos con Él, implica que llevemos a los demás a reconciliarnos con Él. Y eso lo podemos ver muy práctico en la vida familiar. Tienes dos hijos y están ustedes como padres, ¿sí? Hablándolo ya de cambiando roles. Los dos niños se pelean, pelean entre ellos y el papá que busque que se reconcilien, que no anden peleando. ¿Por qué? Porque son hermanos, ¿cierto? Eso es lo que no nos gusta de padres, no nos gusta que peleen, que anden maltratándose, que anden lastimándose, ¿cierto? Porque son mis hijos. No quiero que se estén peleando, ¿sí? ¿Qué pasa si un niño se peleó con la mamá del otro? ¿Qué trata? Trata de hacer que hagan las paces, ¿cierto? No lo podemos ver y no, ellos no nos lo dicen de esas palabras así, pero si ustedes se ponen a analizar las cosas que ellos hacen, ellos tratan de buscar también la reconciliación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hijos de nosotros, ¿cierto? Están tratando también de arreglar las cosas porque pues no quieren estar todo el tiempo pelea tras pelea, ¿cierto? Y lo mismo nosotros peleamos con ellos y al ratico los estamos buscando como para remendar las cosas. ¿M? Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros queremos distinguirnos de ser criaturas de Dios, si nosotros queremos distinguirnos de ser como las plantas, como los animales que son creación de Dios, Dios vela por ellos, pero no se preocupa por su espíritu, no se preocupa por su alma. ¿Por qué? Porque son criaturas, ¿sí? Es algo que Él diseñó para una razón, pero no para un fin. El fin somos nosotros, ¿sí? Dios nos creó a nosotros con un propósito, con un fin. A los animales los creó con un fin de algo, pero para esta casa que Él nos dio, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esa diferencia? Recibir ese llamado que Dios nos hace. Ese llamado a ser que pacificadores, de ser aquellos que tratan de reconciliarse con Dios. Y pacificador no solo tiene que ver con esa bandera blanca que va y lleva paz a todo el mundo y ahí sí es lo bueno, todo el mundo quiere paz, ¿sí? Todo el mundo quiere estar en eso, pero muy pocos realmente desean promover la paz, ¿sí? Porque qué diferencia hay entre decir, ay, yo quiero una nación de paz, yo quiero que todo sea paz, pero a la vuelta de la esquina alguien me miró mal y yo ya le eché 10.000 piedras encima, ¿sí? Con mis palabras. ¿Estoy realmente mostrando lo que deseo? No, ¿cierto?
Antes es lo contrario, en vez de reflejar la paz que yo deseo, pues estoy reflejando, es ira, es contienda, es todo lo contrario. Entonces, el pacificador lo que implica es que, ¿qué? Hagamos las paces los unos con los otros. Un ejemplo muy claro que realmente no cumplió ese ser de pacificador es Moisés. ¿Por qué no cumplió ese ser de pacificador cuando llegó allí y estaban estos dos hebreos peleando, ¿sí? ¿Y qué le contestaron? ¿Tú qué vienes a mandarnos a nosotros? ¿Tú qué vienes a decirnos si mataste a aquel egipcio? ¿Por qué no le escucharon? ¿Quién me puede decir por qué no le escucharon en ese momento a Moisés? Pero sí les escucharon después. ¿Cuál fue la diferencia? Puede ser el proceso por el que tuvo que pasar. Sí, Digamos puede que él ser un punto. cometió una falta y pues obviamente al principio es lo que todo el mundo mira, pero después Dios tuvo que pasarlo por un proceso, renovarlo, como Eh, tú dices, cambiarlo y ajá. luego sí eh, traerlo nuevamente para hablarle al pueblo. Sí, pero antes de entrar a ese proceso, ¿qué tuvo que necesitar? O sea, cuando se presentó ante los hebreos, ¿lo presentó en representación de quién? ¿De Dios o de él mismo? Y cuando se presentó, ya cuando Dios lo llamó, se presentó en representación de quién? ¿De Dios o de él mismo? En los dos momentos, ¿a quién representó? ¿No me entendieron la pregunta o no me hice entender? Yo no la entiendo, perdón. Bueno, en la primera No, es que vez, se te está entrecortando. No sé si soy la única. Te escucho como por pedacitos. ¿sí me escuchan bien? Albita, María Elizabeth, ¿sí me escuchan bien? Yo sí estoy escuchando bien. Yo Ah, sí. de pronto es tu internet, Nasli. Igual está quedando grabado, por si acaso después lo puedes revisar. Eh, eh, ¿Qué diferencia hubo cuando Moisés trató de separar a estos dos hebreos que se estaban peleando al principio, sí, antes de irse los 40 años al desierto? ¿Qué fue la diferencia que él tuvo ahí en ese momento a la diferencia después de pasar los 40 años en el desierto y de que recibiera ese llamado directo de Dios a través de la zarza? O sea, ¿quién estaba representando tanto en la primera como en la segunda vez ya después de que el Eterno lo llama? No sé si ahora sí queda un poquito más claro. Creo entender, sí, que la primera vez él está por su cuenta, Ujú, sí, y ya después que recibió el llamado, pues iba en el nombre de Dios a hacer la obra que Dios le está encomendando. Pero la primera vez, pues lo hizo por su propia convicción ujú. y sin dirección. Puede que tenga buena intención, sí, pero no está alineado con los propósitos de Dios. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Exactamente, ¿sí? Nosotros podemos decir, ay, yo voy a ser pacificador, pero si no estoy con Dios, no voy a cumplir ese propósito, porque tengo que volver, o sea, volvemos al comienzo. Tenemos que pasar por todos los pasos anteriores para yo poder ser pacificador, ¿sí? Porque si no ando en las escrituras, pues no voy a saber qué es el bien y el mal y hasta aquí, a quién tengo que dirigir a las personas, ¿cierto? Pues empezando por ahí, ¿sí? Es como decir, tengo un perrito, pero ni siquiera sabe quién es el amo, ¿sí? Va y corre tras cualquiera y se pierde, ¿por qué? Porque no conoce a su señor, no conoce a su amo. A veces nosotros somos así. Nos dejamos guiar por cualquier cosa, que tomamos esa decisión primera que tomó Moisés, ya te doy la palabra, Albita, tomamos esa primera postura de decir, ay, yo puedo hacer conciliación y puedo hacer, humanamente podemos llegarlo a hacer hasta cierto punto, ¿sí? Podemos llegar a reconciliar a nuestras familias hasta cierto punto, ¿sí? Pero hay veces que no podemos hacerlo y ¿quién es el único que lo puede hacer?
el eterno, porque hay heridas tan profundas que aunque nosotros podemos que nosotros la veamos minimizadas, pero para la otra persona puede ser una herida de lo más profunda y de lo más grande en su corazón. Y el único que la puede sanar y el único que la puede llevar realmente a libertad, ¿quién es? El eterno. Por eso, si nosotros no llevamos palabras de paz, de bienestar, de reconciliación entre Dios y esa persona, muy posiblemente si le hablamos a esta persona que perdone a su prójimo, pero no ha recibido primero esa cura del eterno hacia él, pues definitivamente muy difícil va a proceder a perdonar, va a proceder a sanar esa herida que tiene, ¿sí? Por eso la importancia de saber que sin Dios, pues nada podemos hacer, ¿sí? Dime, Albita. Dinos. Pues que también nada más y nada menos no le faltaban sino como 40 añitos de pasar por esa escuela que tuvo que pasar, nada más 40 añitos le faltaba para haber podido estar listo y preparado, pasado por el proceso. Imagínese si ha metido un harto las patas metiéndose a hacer cosas que definitivamente el Señor no había llamado a hacer. Hay que esperar pasar por la escuela. Exactamente, por es que nosotros no podemos mandarnos a primerazo y decir, no, si yo voy a reconciliar a toda mi familia, eso es muy posiblemente lo que nos pasó, ¿sí? Cuando empezamos en el protestantismo o cuando empezamos en eso de las raíces hebreas. Conocimos todo esto y de una, no, mira, es que mira, eso está bueno, mira, 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 y dice que no tenemos que hacer esto y dice que tenemos que guardar esto y dice que no sé qué, pero nos aventamos sin pasar por el proceso nosotros mismos y ya queremos que la otra persona también lo haga, ¿sí? Cuando ella no ha entendido, cuando ella no ha visto lo que tú ya viste y es muy difícil tratar de hacerlo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a lastimar a la otra persona. Por eso es que tenemos que tener siempre un orden, por eso tenemos que ir despacio, ¿sí? Primero hacer todos estos pasos anteriores que vimos para ahí sí poder llegar a ser pacificadores. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a controlar. Ya no voy a ir a buenas y primeras y les digo todas sus verdades y les digo, mire, es que acá dice esto, y tienen que cumplir esto, y ahí sí vamos a estar bien. De lo contrario, no, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esa gente? Dirán, esta china está loca, ¿qué pasó? ¿Qué se fumó? ¿Qué hizo? ¿Sí? Pues no te van a entender por qué, porque no han pasado por el mismo proceso tuyo. Tenemos que tener, por eso es que nos pide primero que tengamos misericordia, después que, y antes de eso tenemos que tener mansedumbre, controlarnos nosotros mismos para poder ahí sí llegar a ser pacificadores, porque si tú no te controlas, ¿y qué pasaba con Moisés en ese entonces? Él se estaba controlando, él controló su mal genio, él controló su ira al ver cómo estaban maltratando a su propio pueblo. ¿Qué pasó después de los 40 años? ¿Hizo lo mismo que hizo al principio? ¿Llegó y mató a todos los egipcios? No, cierto. Esa es la gran diferencia cuando nosotros estamos con Dios y cuando nosotros pasamos por todo este proceso para llegar realmente a cumplir lo que Dios está haciendo. Y la verdad, yo nunca lo había conectado así, siempre me sorprendo y yo se lo dije en la clase pasada a mi mamá, le dije, uno conecta más cosas cuando está realmente estudiando de las escrituras y a veces las conecto mucho más es cuando doy clase con ustedes. Es como si el Eterno hablara, no yo, porque la verdad no lo haya entendido así hasta ahorita que estoy viendo que todo es como un proceso que va a llevar a un algo al propósito de que al ser semejante a Dios, si yo quiero tener esa imagen de aquel constructor, de aquel que me está llamando, pues ¿qué tengo que hacer? Pasar todos estos pasos porque si no, no voy a ser pacificador como él lo hizo. Él cuando estuvo en la cruz fue pacificador. ¿Él respondió como nosotros responderíamos? No. ¿Él cogió y, mejor dicho, y le echó el trueno a todo el mundo? No. ¿Qué hizo antes? ¿Qué decía cuando aquellos
hijos del trueno, sí, que hablan las escrituras, estos dos discípulos que tenían un carácter, mejor dicho, que si no les hacían caso, pues les derramo fuego del cielo, sí, o como Juan el Bautista que llegó predicando fue ¿qué? Hipócritas, generación de víboras, si no se arrepienten, va a venir el juicio y los va a consumir, ¿sí? Esa no es la predicación que hizo Yeshua y no es la predicación que nosotros debemos tener, porque no somos quien para juzgar, sino juzgó aquel que debía juzgar, pues sí que menos vamos a juzgar nosotros, ¿cierto? Lo mismo lo mostró misericordia con esta mujer adúltera, ¿sí? Que muchos dirán, sí, pero es que no estaba en ese momento, no estaba cumpliendo lo de la ley, sí, no estaba cumpliendo por la ley, pero él ahí íntimamente pudo haberla juzgado, como nosotros a veces lo hacemos íntimamente con aquellos que nos rodean, ¿sí? Le estamos diciendo, ay, es que usted, ¿por qué no hace esto? Mire, deje hacer esto y haga esto, haga esto, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Juzgándolo. No lo estamos haciendo públicamente, lo estamos haciendo tú y tú, ¿sí? Es decir, los dos solos, pero ¿qué hacemos? Lo estamos juzgando. ¿Qué hizo Jesús cuando todos se fueron, cuando ya no había nadie alrededor? Él hubiera podido decir, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? Si tú sabías, si tú conocías, si tú eres hija de Dios, si tú no sé qué, muchas cosas le hubiera podido decir, pero ¿qué dijo? Ni yo te condeno. La consoló, le limpió ese quebrantamiento de espíritu que muy posiblemente llegó a tener ese momento para que Yeshua le dijera lo que le dijo, ¿sí? Y vemos que ahí en cada una de las historias se empiezan a cubrir estos pasos. Si no se cumplen estos pasos muy difíciles, vamos a llegar a ser hijos de Dios al tal punto de ser pacificadores, ¿sí? Aunque nosotros nos esforcemos, aunque nosotros tratemos de influenciarlo y tratar de confrontarlos y tratar de darles bibliazos y meterle la palabra, pero así sea con cuete, pero que le entra, no vamos a lograrlo. ¿Por qué? Nosotros somos los que sembramos la semilla, nosotros somos las que lo hacemos crecer, nosotros somos las que formamos a la persona y le cambiamos su carácter. No, vuelvo y les repito, nosotros somos esos megáfonos, esos instrumentos para llevar el mensaje de Dios. El único que va a hacer que esa semilla germine, que esa palabra germine, pues ¿quién es? El Eterno. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso nosotros tenemos muy limitado lo que podemos hacer si andamos solos. Moisés, ya te doy la palabra, Albita, Moisés estando solo no pudo hacer nada. Llegó antes a matar, hizo lo contrario a lo que debía hacer, ¿sí? No resolvió un conflicto anterior, pero sí llegó a ir a resolver otro conflicto, pues ¿qué hicieron? Le echaron el agua sucia que había hecho anteriormente, de no controlar sus emociones, ¿sí? Pero ¿qué pasó después de que estuvo con Dios? De que aceptó que con Dios y que Dios era el que iba a hacer todas las cosas. Él no llegó a pelear con los egipcios. Él no llegó a decirle allá a Faraón de ese momento y decirle, venga, es que los venimos a acabar a todos y los venimos a matar a todos y no deja salir a mi pueblo. ¿Eso decía? No, fue la diferencia. Esa es la diferencia entre que nosotros estemos con Dios o estemos solos por nuestra cuenta. Dime, Albita. Quería complementar eso que tú estabas diciendo, que no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. O sea, que aunque uno quiera meter las cosas en el momento que uno quiere, no es, sino cuando Dios lo tiene pues establecido. Ujú, A veces yo me impaciento, personalmente me dejo a veces llevar y me angustio por ver que pasa el tiempo y no se ve el resultado. Entonces uno se impacienta, pero realmente en estos días que estaba viendo también lo que Jesús hacía en la oración en Juan, él decía Dios, los que le habían llegado a él era porque Dios los había mandado y que de todos los que Dios le había mandado, él no había perdido ninguno. Entonces eso no depende de nosotros, sino así como le dijo él mismo a Pedro, que Dios es el que le dio la revelación,
que no era ni carne ni sangre, sino de Dios que le había dado la revelación. Entonces es el Señor el que, eso nos ayuda a bajar un poquito como el estrés, el afán y la angustia de ver que las cosas no se dan en el tiempo que nosotros queremos. Ujú. Sí, y realmente es algo que tenemos que tener muy presente y es no cargarnos con una función que no nos corresponde, ¿sí? Y eso sí, no sé, yo creo que no sé si lo he aplicado muy bien, pero sé que es obra del Eterno. El que realmente entendamos esto, que yo soy ese instrumento, ese micrófono, que si él no me utiliza, puede utilizar otra cosa para llevar su mensaje, ¿sí? Pero el micrófono no hace o no convierte a la gente, ¿cierto? ¿Quién es el que convierte? Aquel que está hablando. Yo soy el megáfono que llevo las escrituras, que llevo la palabra, pero no quiero decir que yo soy la que tengo la función de ir y cambiar y transformar la vida. Esa función le pertenece solamente a Dios. Que no la entendamos al 100%, eso es otra cosa, eso es solo que Dios nos puede dar la revelación, ¿sí? Pero el entender que nosotros no somos o no podemos hacer eso, que definitivamente lo único que podemos ser nosotros es un instrumento vivo en sus manos que glorifica y que es de honra para Él, es lo único. Pero lo demás es obra de Él y es responsabilidad de Él. ¿Por qué puedo decirlo así, dándole toda la responsabilidad? Porque es así. Por más que yo quiera sembrar la semilla, no puedo. Por más que yo pueda regarla, no puedo. Por más que yo quiera convencerlo, no puedo. Por más que yo quiera dibujarlo por plastilina y a veces uno así hace, le dibuja con plastilina, le dibuja con papelitos, con dibujitos, con todo y no entiende. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es nuestra responsabilidad. Y eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta porque hoy en día muchos se cargan por este asunto, por pensar que como somos los que llevamos la palabra o por pensar que tenemos que ir que hacer discípulos, también es nuestra responsabilidad mantenerlos. Sí, es nuestra responsabilidad de estar pendiente de ellos, es nuestra responsabilidad mirando y darles palabra viva, darles no la leche adulterada, darles leche realmente que los alimente, que crezcan para que un día dejen, digamos, de estar debajo de nuestras naguas, por así decirlo, debajo de nuestro discipulado y empiecen a crecer y también hagan más discípulos, ¿sí? Pero ¿quién es el que hace ese proceso para que salgan de tomar leche a alimento sólido? Dios. Porque por más que yo quiera, por más que yo primero le desmenuce y le haga todo suavecito y esto, no lo vamos a lograr hacer, ¿sí? Y esto sí es algo que debemos de entender, que el único que hoy en día está llevando y está pastoreando las ovejas, ¿quién es? Dios, ¿sí? Él es el único que te puede convencer y que te puede llevar a la verdad y es el único que puede cumplir su propósito. Porque por más que nosotros quisiéramos cumplir el propósito nuevamente, somos el micrófono. Si el diseñador, si el Señor no utiliza este micrófono, voy a ser utilizable, voy a hacer algo. No, el micrófono se queda ahí quieto, no hace nada por más que esté prendido, pero si yo no hablo o si el Señor no se sienta acá y habla, ¿qué pasa? ¿Ustedes van a escuchar? No, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, tú eres ese instrumento que si Él no te utiliza, no eres nada. ¿Sí? Esa es la bancarrota espiritual, ¿sí? El aceptar que Él es el que está haciendo todo. Yo solo soy un instrumento. Y por más que me afane, y eso es algo que realmente a veces luchamos con nosotros mismos, ¿sí? El querer que sea ya, el querer mostrar momentos ya, el que todo se dé en un proceso rápido, como lo dice Albita, pero pues el problema es que toda la gente no es igual. Volvemos al mismo ejemplo que les he dado varias veces.
Unos andan como tortugas, primero mirando si el piso está firme y le da el pasito. Otros pueden que anden como canguros y salten rápido, no entiendan unas cosas, pero sí entiendan otras y vayan de paso ligero y vayan entendiendo unas, otras no, pero ahí van, ¿sí? Otros pueden que tengan la vista como una jirafa, que no puedan ver los detalles de sus patas traseras, porque imagínense mover ese cuello hasta las patas traseras, pues muy difícil, ¿sí? Pero van caminando hacia las escrituras. Todos tienen un proceso diferente y nosotros lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Pacificadores. Llevar la palabra de Dios y el único que se va a encargar para restaurar a esa persona, ¿quién es? El arquitecto, el diseñador, el pintor, el que hace la obra, el alfarero. ¿Quién es y quién es el que cumple todas esas funciones? Yeshua, nadie más, ¿sí? Y esto sí es importante y eso sí es algo que no se me ha podido olvidar de la cabeza, es algo que no sé si es que he tenido muy claro, pero yo no soy la que los convenzo a ustedes, yo no soy la que hago las cosas, nuevamente les digo, soy ese micrófono, soy ese parlante donde lo que único que hago es que amplificar la voz del Eterno, no hago más. Del resto, ¿quién es el que hace la obra? Dios, ¿sí? Ese es muy duro llegar a entenderlo porque decir, y yo no hago nada más, soy así, pues sí, soy siervo inútil porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy haciendo más de lo que mi Señor me pidió, por eso pues termino siendo un siervo inútil, ¿sí? Soy inútil. ¿Por qué? Porque no hago más de lo que puede hacer un micrófono. Un micrófono no puede pararse y seguirme por donde todos lados que yo esté para amplificar mi voz, ¿cierto? No puede. Ahí donde se queda, ahí se queda porque estás cumpliendo su labor y entonces es un micrófono que solo sirve para eso, para expandir mi voz, ¿cierto? Eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿listo?